Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del lago en la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio donde vivía, en las tumbas, un hombre poseído de espíritu inmundo. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para domarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos osando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: Déjanos ir y meternos en los cerdos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al lago y se ahogó en el lago. Los porquerizos echaron a correr y dieron la noticia en el pueblo y en el campo, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio. Se quedaron espantados. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su país. Mientras se embarcaba, el endemoniado le pidió que lo admitiese en su compañía, pero no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, bendición especial, un nuevo día de vida que el Señor nos regala. Lunes 29 de enero. Y nuevamente la palabra de Dios que viene a nosotros para alimentarnos, para liberarnos en este caso. Hoy el Señor nos libera de toda aquella situación que nos aliena, que nos oprime, que nos esclaviza, de toda esa situación, de la drogadicción, de la pornografía, de la envidia, de la mentira, del engaño, de la infidelidad, de todo ese tipo de cosas, viene el Señor a liberarnos. Eso que aliena, eso que esclaviza es lo que el Señor viene a quitarnos. Y por eso este texto bíblico del endemoniado de Gerasa, de los Gerasenos, en ese país donde es país de paganos, llega Jesús. Y hay un hombre, y a ese hombre es donde el Señor se dirige, porque el Señor ha sido enviado para liberar y para devolver la dignidad de seres humanos y de hijos de Dios a aquellos que la sociedad ha excluido por alguna enfermedad o porque no están en su sano juicio. La sociedad siempre ha buscado soluciones para acabar con el problema, pero en realidad destruyen al ser humano. En cambio, el Señor Jesús viene y destruye el pecado, reincorpora, reintegra al ser humano nuevamente a la sociedad. Es lo que hoy nos muestra. Pero cuando uno no está preparado, hermanos, por eso dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere escuchar. Cuando uno no quiere, uno se puede dar cuenta que en realidad el Señor cambia y transforma la vida, pero cuando esos espíritus inmundos dominan nuestra vida, porque son esos espíritus inmundos de los vicios los que nos someten, nos esclavizan, nos dominan y nos llevan a hacer cosas que a veces nosotros decimos que no queremos, pues nos llevan a destruirnos a nosotros mismos, como era el caso de este endemoniado. Lo amarraban con cepos, se iba para el bosque, la montaña, se daba con piedras, con deseo de acabarse a sí mismo. Que es lo que yo interpretaba en esta palabra de Dios, y ver a nuestra humanidad sumida en tanto vicio y en tanta perdición, es como si tuviéramos una venganza en contra de nosotros mismos que queremos destruirnos. ¿Por qué tanta rienda suelta al pecado? Y luego pues el Señor Jesús lo libera y lo salva, lo reincorpora. Pero mire lo que dice la gente, la que está acostumbrada ya a ese estilo de vida, la que se acostumbró a excluir al enfermo, a excluir al empobrecido, al marginado, al esclavizado, la que se acostumbró a vivir en ese tipo de miseria. Cuando ve que Jesús curó a aquel hombre, no le importó tanto que hubiera curado al hombre, sino lo que les importó fue el negocio de lo que ellos vivían, porque aceptar a Jesús implicaba pérdida, claro, pérdida para los que
trafican con las drogas, con las armas, con todo aquello que genera muerte. Eso es pérdida. Cuando a esa persona acepta a Jesús, cuando acepta liberación y sanación, pues pierden aquellos que trafican, que negocian, todos aquellos que su interés es tener, pero no ser de verdad criaturas nuevas y distintas para gloria y alabanza de Dios Padre. Esto es lo que el Evangelio de hoy nos dice, y ahí es donde el Señor nos hace fuerza y nos invita a dejarnos transformar y liberar por Él. Pues ellos se asombraron porque el hombre estaba en sano juicio, pero cuando le contaron lo de los cerdos, entonces le pidieron a Jesús: vete, Señor, vete de aquí. Todavía no estaban preparados para recibirlo, preferían seguir viviendo del negocio, del comercio, del disfrute y el deleite de la vida, pero no aceptaron a Jesús. Dice que el Señor se estaba embarcando y el endemoniado, el que había sido liberado, le dice: Señor, déjame seguirte. Y Jesús les dice: no, quédate y ve y da testimonio a tu casa y a tu familia. En otras palabras, le está diciendo el Señor que la gente se dé cuenta cuando te vea a ti, que se dé cuenta que el Señor ha tenido misericordia y que el Señor siempre tiene misericordia del que lo busca y el que lo acepta, el que se deja liberar y sanar por Él. Quédate como testimonio. Y dice que el hombre se fue por la Decápolis, se fue por su región a anunciar la gran misericordia que Dios había tenido y de la liberación que el Señor le había dado. Y la gente lo escuchaba y quedaba asombrada. Queridos hermanos, el Señor nos libera de tanta situación de pecado y de muerte. No nos podemos quedar, como siempre les digo, en el texto bonito de que liberó a un endemoniado y mandó a unos cerdos y se ahogaron allá en un lago y todo se terminó. Ay, qué chévere, qué bonito actúa Jesús. El Señor nos invita a romper con esas cadenas de vicios y de tantas cosas que destruyen al ser humano y que el mismo ser humano las ha creado como en venganza propia de la destrucción de nosotros como hijos de Dios. No podemos ir en contra de Dios y debemos aceptarlos. Es el llamado del Evangelio el día de hoy. Acepta al Señor en tu vida y Él te liberará y te volverá la dignidad. Incluso te quitará la alienación, te quitará la esclavitud por la que estás pasando, porque a veces somos nosotros mismos los que libremente nos esclavizamos y luego le echamos la culpa a los sistemas cuando viendo que hemos caído en tanta situación de pecado y de muerte solo por el deseo de tener, por el deseo de poder y de placer. Dios sea el Padre del cielo quien nos libere y nos expulse tanta situación de mal que viene a nuestra vida y nos ayude a mantenernos firmes en el deseo de seguirlo. Dios bendiga a nuestros hermanos enfermos, bendiga a los que hoy cumplen un año más de vida, bendiga a nuestros hermanos que piden oración. Y el Señor también reciba en el reino de los cielos a los que han descansado en la paz de Cristo. Y a todos nosotros nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Dios les bendiga.